Video. Son las 7:12 de la mañana. Mire, el presidente de Brasil, y lo leíamos ahora en titulares, ayer, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo, era una nota de la presidencia de ese país, que conversó con Nicolás Maduro y le reiteró el apoyo a los acuerdos de Barbados, subrayando la importancia de una amplia observación internacional para la elección presidencial del 28 de julio. También es cierto que pedía en esa nota oficial, en esa conversación, que, bueno, se levantaran las sanciones contra Venezuela para contribuir con el proceso electoral, que pueda seguir adelante en un clima de confianza, en un clima de entendimiento. Eso es noticia. Es noticia que sigan las reacciones a la no presencia de la comisión o de la misión de observación de la Unión Europea. Es importante también lo que leímos. 30% de la población estudiantil de la Universidad Central no está inscrita en el registro electoral y son muchas las aristas. Y por eso hemos invitado no uno, a dos analistas, a dos periodistas de La Fuente Política. Por una parte tenemos en la línea telefónica a Pedro Pablo Peñalosa, periodista, repito, de La Fuente Política, para medios nacionales e internacionales. Pedro Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Román. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, un gusto escucharte. Y en el estudio tenemos a Tony Frangie. Él es periodista, especialista en ciencia política, colaborando con Bloomberg, con The Economist, Político, Caracas Chronicles, 5-8, El Estímulo y larga lista de medios también. Tony, bienvenido. ¿Cómo te va? Hola Román, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí como siempre. No voy a comenzar, sin embargo, por lo más reciente, esta declaración de Lula. Encuestas que hemos visto suficientes. Pedro Pablo, Tony, ayer se publicaron nuevas cifras. La de ayer, por ejemplo, fue la de ERCON. Y buena parte de la audiencia puede estar pensando, bueno, en cuál creer, en cuál no, guste o no guste el resultado. Es decir, ¿cuáles son aquellas que tienen rigor, que tienen seriedad? Pedro Pablo, contigo primero. Bueno, sobre el tema de las encuestas, entender que siempre en esta etapa, por supuesto, aparece una serie de estudios que buscan ir midiendo, bueno, cuál es la disposición a votar y también, por supuesto, por quién, ¿no? Ahora, sobre lo que señalas, yo creo que hay una serie de firmas, una serie de encuestadoras que, bueno, tienen una tradición, que siempre están allí en medio del debate, de la opinión pública, y esas son las principales que están allí como una referencia para este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque también es cierto que hay unas que salen a última hora. Hemos visto una serie de encuestadoras que no se tiene mayor referencia de ellas, que por cierto coinciden en darle todas una gran ventaja a Nicolás Maduro, pero son encuestadoras, repito, que bueno, no están, nadie conoce quiénes están detrás de esas encuestadoras, quiénes son los responsables, cómo hacen sus estudios, sino que de repente aparecen en estas fechas, digamos, y bueno, surgen y dan unos números allí. Por ejemplo, hay un antecedente, recordemos, GIS21, que era la encuestadora que tenía en ese momento Jessy Chacón. Claro. Sabemos quién es Jessy Chacón, que había sido ministro, había tenido diferentes responsabilidades dentro del gobierno y de repente apareció como un encuestador dando números de sondeos y estudios de opinión, ¿no? Aquí, repito, también en los últimos días apareció una encuestadora que nadie sabe quiénes están detrás de esas encuestadoras, ni cómo hacen los estudios, ni nadie las ha escuchado jamás, sino que aparece en este momento para decir, por ejemplo, repito, coinciden que bueno, Nicolás Maduro tiene la mayoría. Hay otras encuestadoras, bueno, muy distintas, que sabemos quiénes son, quiénes están detrás de esas encuestadoras, porque dan su nombre, dan su cara, participan en el debate público, y bueno, creo que eso termina siendo una referencia también para, bueno, presentan sus, cómo hacen sus estudios, y esos elementos es los que dan, bueno, confianza, credibilidad a esas encuestas. Entonces creo que eso es claro que la gente lo tenga, porque además también típico de estas campañas, que tampoco se está inventando nada nuevo, es esta guerra de encuestas, donde bueno, cada quien no busca sacar una que le favorece, que la pone en mejor posición, y eso por supuesto busca también generar confusión en el electorado, porque bueno, es eso, se convierte en una guerra de cifras, pero aquí creo que lo fundamental es, bueno, es ver quién es esta encuestadora, o sea, quién está detrás de ella, cuál es su trayectoria, cómo hace sus estudios, y ahí tú tienes mayor claridad sobre la credibilidad y confianza de ese estudio, porque repito, ahorita, bueno, hay una cantidad de nombres que después usted verá, después del 29 de julio, que desaparecen y más nunca escuchará de ellas, bueno, porque fueron creadas entre comillas, ¿no? Tienen una página, tienen una cuenta en Twitter y una cuenta en Instagram, y esa es la encuestadora,
y te dan unos números que es bueno para la manipulación, ¿no? Bien. Espero, Pablo Peñalosa. Nos acompaña en el estudio Tony Frangie. Tony, a ti Seijas, de hecho, directamente te dijo que Maduro se está acercando a 30%, pero que sería su techo electoral, lo cito Sí. textualmente. ¿Lo ves así? Por otra parte, quiero agregar lo dicho recientemente por Luis Vicente León, de Data Analysis, palabras más, palabras menos, dijo que, más allá de las cifras, que nada está ganado para uno u otro. ¿Qué opinas? Sí, indudablemente cuando Seijas habla de un techo del 30% es la posibilidad mayor a la que puede llegar el chavismo hoy en día Ujú. si logra volver a recuperar lo que él describe como el chavismo blando, que es una suerte de chavismo crítico que según las estimaciones de Delfos, que es la encuestadora que dirige Seijas, representa más o menos la mitad del chavismo. De hecho, Seijas menciona que Maduro ha logrado levantar sus puntos de un 18%, el año pasado un 26-27%, ya cerca del techo que él estima, por medio del gasto público focalizado en ciertos grupos donde puede incrementar su alcance. Por ejemplo, los evangélicos, que según Seijas representan 25% del voto del chavismo, en grupos como las personas mayores. Ahorita vemos la nueva misión para las personas mayores, que ayer Ujú. estaban promocionando que llevaron algunas a Los Roques, la misión para las mujeres que han creado, algunos programas para los jóvenes. Y de hecho, el 21 de abril hubo una suerte de referéndum consultativo, que no se habló mucho, pero fue para las comunas. Entonces, Ujú. el tema del gasto Ujú. focalizado en todo el ecosistema del Estado comunal. También Ecoanalítica, de hecho, dice que desde abril ha venido subiendo el gasto público focalizado, un incremento de un 10% en lo que va de año, Sí. en comparación con el 2023. Entonces se espera que se vea ese incremento en los sectores del chavismo donde Nicolás Maduro puede reconectar. Sin embargo, hay un techo, como bien dice Félix Seijas, lo cual implica que el gobierno también tiene que disminuir el voto opositor porque indudablemente no puede pasar de ese 30%, que es la limitación mayor, Claro. en el caso hipotético que para el 28 de julio Nicolás Maduro logrará reconectar completamente con ese chavismo blando. Es Tony Frangie, quien nos acompaña en el estudio, pero Pablo Peñalosa en la línea telefónica. Pero Pablo, cuando tú, ya están en campaña, oficial o no, pero están en campaña los candidatos y sus seguidores. Cuando tú escuchas por una parte el sector oficial, con Nicolás Maduro candidato a la reelección, con Jorge Rodríguez, con Diosdado Cabello, pero por otra escuchas entonces a González Urrutia, a María Corina Machado y al resto de los dirigentes de la oposición, ¿qué le está diciendo cada sector al país? ¿Y a quién se están refiriendo? ¿A quién intentan seducir? Bueno, fíjate, en el caso del gobierno yo veo que es como, digamos, la marca de fábrica, ¿no? Es algo que hemos visto ya en otras ocasiones, un discurso que primero señala que ellos son los únicos que están capacitados para gobernar el país, que sin ellos esto se hunde en el caos, ¿no? Un poco es el discurso, pero también un discurso que, bueno, va también con amenaza, ¿no? O sea, quienes hablan en este momento de cárcel, de protesta, de confrontación, de fraude. Bueno, eso son palabras que vas a escuchar en el discurso de Nicolás Maduro, de Jorge Rodríguez, de Diosdado Cabello, ¿no? Diciendo que viene la oposición está buscando es la violencia, que cuidado con lo que hacen porque van a terminar entonces presos. Entonces, digamos, ese discurso que busca de alguna manera inhibir al votante opositor, generar temor, que la gente, bueno, no tenga, aumentar la incertidumbre que ya existe, ¿no? De qué puede pasar. Ese veo yo que es el discurso del gobierno, que repito, no es nuevo, o sea, eso es parte siempre del mensaje del gobierno cuando va a una campaña, ¿no? Pero en el caso de la oposición, creo que muy apuntando a lo que es la esperanza, ¿no? Decir que, bueno, que es posible un cambio, que ya también, por supuesto, hay un cansancio de la gente que aspira a una calidad de vida pues real, mejor, y no lo que está, digamos, sufriendo en este momento. Yo creo que es un contraste muy, muy grande, muy marcado, y también se ve en esas actividades de María Corina Machado, ¿no? Que busca eso, de presentar como que, o sea, que la carta es la esperanza, la carta es la posibilidad del cambio, la carta es la posibilidad de la transformación, de romper con lo que se está viviendo en este momento, y que haya entonces un tiempo, bueno, de eso, de calidad de vida, de recuperar o de conquistar una serie de derechos que han sido en estos años menos sepultados. Pero en el caso del gobierno es muy claro lo que te digo, este mensaje cuando tú, o sea, si tú pones fraude, presos, violencia, bueno, vas a aparecer los voceros del gobierno que permanentemente vuelven sobre ese tema, Ujú. y creo que buscan es precisamente lo que hablamos, que también más que atraer, es más bien inhibir, o sea, más bien buscar sembrar la abstención, la duda en el campo de los sectores que están en la oposición, ¿no? Que la gente diga, bueno, ¿será que por esa duda de que si hay un cambio, será que se aceptará
¿Será que, bueno, puede ir al tema de la violencia y lo que eso significa? Y además que ya hay presos, ¿no? Tampoco es que estás hablando sobre cosas hipotéticas, sino que ya han personas que han detenido, que forman parte del equipo de la campaña de Sí. Gonzalo Urrutia, de María Corina Machado. Entonces, claro, todo eso también busca tener ese impacto, ¿no? Sí, Pedro Pablo Peñalosa en la línea telefónica, en el estudio Tony Frangie. Tony, Edmundo González Urrutia está haciendo lo correcto, María Corina Machado están haciendo lo correcto para las necesidades de la oposición, porque, por ejemplo, hay un rumor sobre la supuesta falta de testigos por parte de la Mesa de la Unidad, y me parece que fuiste tú mismo quien decía que no parecía tan grave. Sí, bueno, ahí hay dos aspectos, ¿no? A ver, Primero, en el lado discursivo, un poco continuando sí, la respuesta de Pedro Pablo, creo que la oposición ha sabido muy bien qué teclas tocar en la población venezolana. María Corina Machado ha hecho mucho énfasis en el tema de la reconexión familiar, que estamos hablando de un país donde migra 8 millones de personas, sin duda afecta a todo el mundo aquí, todo el mundo tiene un familiar afuera, y además ella en cierta manera en su discurso, y esto ya ha sido muy notoria, evoca la figura de la madre, que es una figura muy importante en una cultura matricentral como la nuestra. De hecho, yo fui a cubrir la Marcha de la Victoria para Caracas Chronicles, y ella habla de Corina Lloris como otra madre venezolana, ¿no? Está esa narrativa sí. constante de la reconexión Sí. familiar, del comandito vuelve a la familia, Ujú. de reconectar a las familias venezolanas. También está el discurso del bienestar, que no solo es económico, sino también de los servicios, porque González Urrutia en su primer discurso en campaña en La Victoria hablaba de un país donde prendas el switch y haya luz, donde abras el lavamanos y salga Ujú, agua. ujú. Entonces, por el lado discursivo, la oposición ha tocado esos puntos que le interesan mucho a los venezolanos, el punto de reconectar a la familia, el punto de un país con servicios, con una economía donde no tengas que emigrar, donde pueda surgir. Por el otro lado, que es la parte realmente importante, el tema organizacional, sí, todavía hay retos importantes. Como bien decía ayer, efecto Cocuyo, en las mesas de uno o dos, los centros de una o dos mesas que tienden a ser los más propensos a ingeniería electoral, todavía la oposición no ha cubierto el 40% de ellos. Pero no es por falta de organización ni por falta de testigos, porque realmente estamos hablando de una coalición que incluye mínimo 11 partidos, si no contamos a los partidos más pequeños todavía que están Claro, fuera de la claro, plataforma unitaria. claro. Y bueno, se están creando mecanismos de coordinación para cubrir eso, pero la oposición considera que tiene la cantidad de gente necesaria Ujú. para hacerlo. El tema es que hay un sistema digital donde se están, vamos a decir, solapando los diferentes padrones de testigos de los partidos para poder cubrir todos esos centros. Y bueno, siempre hay mucho recelo de parte de los partidos hacia sus padrones, pero está funcionando porque fue el mismo sistema que de hecho utilizó la oposición para ganar la Asamblea en 2015 con una supermayoría. En algunos lugares, en Caracas, por ejemplo, ya han cubierto el 77% de los centros. Entonces, yo no lo veo particularmente tan grave. Ujú. Creo que es un proceso sin duda complicado. Sí, Siguen habiendo muchas rivalidades sí. importantes dentro de la oposición. Creo que la rivalidad entre Manuel Rosales y Un Nuevo Tiempo con María Ujú. Corina Ivente se mantiene y eso sin duda genera fricciones y choques. Nosotros en Caracas Chronicles armamos un mapa de geodatos donde traqueamos la, la gira de María Corina y ves que su penetración en el Zulia ha sido mínima, por ejemplo. Ha sido un estado donde prácticamente ha Ujú. estado, creo que en Cabimas y en Maracaibo y ya, en comparación a otros estados donde ha visitado decenas de localidades. Pero siguen habiendo acuerdos informales entre las diferentes facciones y creo que la plataforma unitaria, aunque no tiene unas reglas tan codificadas como lo pudo tener la MUD en su momento, sí está funcionando como una plataforma en las cuales suavizar esas tensiones, Ujú. en las cuales encontrar consensos y puntos de encuentro entre estas fuerzas. Entonces, sí, todavía hay retos, todavía hay obstáculos, pero creo que la oposición está trabajando en superarlos. Además, hay otros tipos de iniciativas, el voluntariado ciudadano, los comanditos. A mí me parece muy buena señal que en cuestión de un mes los comanditos incrementaron de 15.000 comanditos a, si no me equivoco, más de 27.000, lo cual es casi duplicarse Sí. en cuestión de un mes y muestra que efectivamente la ciudadanía también está movilizada y también está dispuesta a participar en lo que González Urrutia y María Corina han llamado observación electoral ciudadana Ujú. ante la salida o la expulsión de la misión de observación de la Unión Europea y ahora la no participación de Brasil y Colombia. Así es. Tony Frangie con nosotros en el estudio, Pedro Pablo Peñalosa en la línea telefónica. Pedro Pablo, las declaraciones de Lula da Silva en dos sentidos. Por una parte, reiterando el apoyo a los acuerdos de Barbados, la importancia de una amplia observación internacional, pero por otra también, bueno, solicitando el levantamiento de las sanciones para generar un clima de confianza y entendimiento. ¿Qué buscan estas declaraciones? Bueno, yo creo que desde el primer minuto Lula ha buscado, y con lo que tú señalas, esa declaración, estar como un punto medio, ¿no? Y Ujú. creo que también eso incluso tiene una influencia en la no venida de misiones de observación tanto de Brasil como de Colombia, ¿no? Yo creo que no quieren acercarse tanto a la candela. O sea, ellos saben lo que van a ver aquí, saben lo que hay aquí. Por eso hemos visto las declaraciones de Lula, de Petro,
de Lula en su momento destacando que la oposición había alcanzado un candidato único y también en su momento señalando que no entendía qué había pasado con la candidatura de Corina Lloris, ¿no? Que sí lo entendía claramente, digamos, tienen la información, pero creo que están jugando esa posición de buscar ser negociadores, ser facilitadores del proceso. Hemos visto también las respuestas que han recibido, sobre todo en el caso de Petro, ¿no? En su momento cuando cuestionó la inhabilitación, luego las respuestas que le han dado el canciller Murillo cuando habló de transición. Entonces creo que están en ese punto de equilibrio y por supuesto entonces, por un lado, hablan de la transparencia, hablan de Barbados, hablan de la observación, pero saben que la respuesta del gobierno siempre va a ser, bueno, pero es que el tema de las sanciones, entonces también incorporan ese tema, o sea, buscando, creo yo, repito, ese punto de equilibrio, y con el tema de la observación de esos países, eso, es que ellos saben lo que van a ver aquí, o sea, entonces saben cuál es la situación, están muy claros en eso, ¿no? Ahora, bueno, ¿cómo creo yo que están en esa posición de pensar, bueno, cómo podemos contribuir, ya quizá no tanto al desarrollo del proceso, sino a el reconocimiento de los resultados y que no sea una cosa traumática y más bien ser eso, elementos que faciliten, que busquen tener también, o sea, por supuesto, la puerta abierta, el contacto con el gobierno de Nicolás Maduro y también con factores de oposición, por supuesto también la comunidad internacional, o sea, ya pensando en Estados Unidos, que también tiene su posición, la propia Unión Europea, pero particularmente en este caso Estados Unidos. Entonces creo que están en esa búsqueda del equilibrio, reconocerles a uno y a otro, entendiendo que pueden tener un rol fundamental, no tanto en el desarrollo del proceso, repito, ¿no? Que al que se va como se va, y ellos están conscientes de cuáles son las condiciones de la elección en Venezuela, sino sobre todo, repito, pensando en el reconocimiento. Recordemos incluso en el caso de Petro, cuando asomó esta propuesta, que al final, bueno, terminó en nada, que este plebiscito de la paz política, ciertamente no terminó en nada, pero ahí hay un mensaje de, bueno, la importancia de reconocer el resultado y que ese resultado, sea cual sea, no, bueno, que las partes sepan que tienen garantías para continuar con la actividad política y que no haya, digamos, retaliaciones ni nada que altere, digamos, por ese lado lo que debería ser la convivencia democrática, ¿no? Yo creo que va apuntando por ahí ambos, tanto Petro como Lula, entender la posición que pueden jugar, que tienen entrada, por supuesto, con el gobierno de Maduro, que no son vistos, o sea, no es el imperialismo, no es el colonialismo, ¿no? Sino que son factores cercanos al gobierno de Maduro, pero que también pueden entonces jugar ese papel de mediador, de facilitador, un proceso que seguramente va a ser bastante complejo, y por eso creo yo que hay ese reconocimiento, ese insistir en el acuerdo de Barbados, en las condiciones y garantías, y también, por supuesto, bueno, en ese otro factor el tema sanciones, que es algo que permanentemente reclama el gobierno de Maduro. Tony, Pedro Pablo mencionó la palabra negociaciones. ¿Hay posibilidad de negociación? ¿Están dando una negociación? ¿Hay conversaciones y no sabemos o al menos no son públicas? Sí, las negociaciones en ningún momento han finalizado. Recientemente yo entrevisté a Edmundo González Urrutia y él mismo mencionaba que las negociaciones continúan de la mano de Gerardo Blade. Por supuesto, se mantiene un canal de comunicación entre el gobierno y la oposición, pero también se mantiene constantemente las negociaciones y las conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela, con diferentes tipos de tensiones, con diferentes discusiones, pero siguen allí, sobre todo porque la licencia 44A permitió por un lapso la entrega de licencias particulares que deberían seguir aprobándose. Entonces, claramente continúan las negociaciones de Estados Unidos y de Venezuela, más porque Estados Unidos tiene un approach que ellos llaman el stick and carrot, ¿no? Que sería zanahoria y palo en español, más o menos, que más o menos haz esto y te doy esto. Entonces funciona por allí el tema de las licencias y eso implica claramente negociaciones, porque las licencias y el cambio del régimen de sanciones responden mucho a lo que sucede aquí domésticamente. Además, continúan conversaciones entre la Unión Europea y Venezuela, aunque ya prácticamente dan por perdida la misión de la cual se esperaban unas 100 personas que vendrían de parte de la Unión Europea. Y por supuesto, además entra Colombia con Petro y Brasil con Lula a estas negociaciones. Entonces, no solo continúan las negociaciones, sino que son múltiples y en diferentes dimensiones y en diferentes canales de comunicaciones. El canciller Murillo de Colombia ha dicho que él ha estado en comunicación con la oposición, que ha tenido comunicación con Manuel Rosales, que ha tenido comunicación con María Corina Machado. Entonces, estamos viendo múltiples canales de conversación en diferentes direcciones e incluso dentro de la misma oposición se mantienen negociaciones. Recientemente hubo mucho debate en torno a la campaña. Y bueno, las últimas informaciones que hemos tenido en Caracas Chronicles es que también se han ido suavizando las discusiones allí y el comando de María Corina Machado ha estado más dispuesto a integrar las estructuras de los partidos de la plataforma unitaria y la plataforma unitaria ha estado más dispuesta a prestar su
su aparato electoral a la campaña de María Corina Machado. Entonces sí, siguen las negociaciones, persisten, tanto entre gobierno y oposición, Estados Unidos y gobierno, Brasil, Unión Europea y Colombia con Venezuela y los diferentes actores locales. Pedro Pablo, para terminar, Pedro Pablo Peñalosa, gobierno u oposición pueden estar tranquilos, confiados con los números que tienen, sabiendo que no es un asunto solo de números, especialmente para la oposición. Bueno, confiado y tranquilo, creo que aquí no está nadie, ¿no? Al contrario, ¿no? Y creo que se ve también en los discursos. Por eso que cuando yo escucho que el triunfalismo, yo no veo triunfalismo en la oposición. ¿Qué veo yo? Veo gente ocupada, Concuerdo. punto uno, ocupada en trabajar, en organizar, en movilizar, en la campaña, el tema de testigos. Veo gente preocupada. ¿Por qué? Por la incertidumbre que existe, porque no saben, todo el mundo está esperando que haya una decisión que descarrile esto, la amenaza contra la tarjeta de la mesa de la unidad, por ejemplo, o cualquier decisión que pueda de alguna manera enturbiar todo el proceso. Ahí mismo diría yo que ya está un poco de ansiedad, precisamente porque se pregunta todo el mundo, no, pero ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Y en realidad eso es, digamos, es imposible, porque quien maneja los hilos, quien maneja los tiempos, quien maneja las instituciones es el gobierno, y verá si en algún momento cree, bueno, que tiene que tomar una acción, una medida de cierta envergadura para garantizar su triunfo. Por ejemplo, la otra, bueno, en el caso del gobierno, creyendo que, al margen de lo que dicen las encuestas, bueno, que puede remontar, está en plena campaña, también entender que los cambios que ha habido hacen clave que el día de la elección, es decir, el cambio en los centros de votación, centro de votación de 1 a 2 mesas, que están en zonas que históricamente han sido controladas por el gobierno, hasta qué punto ellos ese mismo día pueden marcar la diferencia, ¿no? Una elección ahí cuerpo a cuerpo, voto a voto, y para eso tienen tiempo para ir midiendo también cómo va evolucionando, las preferencias, van midiendo las encuestas también. Entonces yo creo que yo no veo para nada que haya, porque además estamos en el contexto en el que estamos y todos lo conocemos, por eso decía antes con el tema de la observación, todo el mundo sabe lo que va a venir a ver aquí. O sea, el gobierno sabía cuál iba a ser el informe de la Unión Europea, porque ha venido siendo el mismo informe. ¿Por qué? Bueno, porque sigue habiendo las mismas fallas, deficiencias en el sistema electoral venezolano en cuanto a, ventajismo, la transparencia, el equilibrio, etcétera, etcétera. Eso está ahí, tiene años siendo señalado, siendo denunciado, no se ha tomado ningún correctivo, al contrario, la única cosa que reconoció la Unión Europea la vez pasada, que fue sobre todo el tema de la composición del CNE, hasta eso se cambió. O sea, que hay un CNE ahora mucho más controlado por el gobierno, con una que tiene al frente una persona absolutamente identificada con Maduro. Entonces, digamos, todos esos elementos están allí. Entonces yo no veo que haya para nada, y además todos sabemos, digamos, el tema de ventajismo y el tema del contexto, para decirlo así, en que sea esta elección. Entonces yo no veo que nadie digamos, que esté tranquilo, esté confiado, o crea que esto es, ¿sabes? Como dijo una vez Borrell, ¿no? Que esto sabía que Venezuela no era Suiza en cuanto a las elecciones. Bueno, yo creo que aquí todos sabemos que esto no es Suiza, muy por el contrario, y entonces, bueno, creo que en ese contexto es el que se va a la elección. Bien, pero Pablo, gracias por este tiempo esta mañana. No, gracias a ti, un abrazo. Un gusto. Igualmente, Tony, gracias por acompañarnos acá en el Gracias a ti, Román, un gusto siempre. Tu foco en estos 30 segundos que nos quedan, estos próximos días, ¿dónde va a estar? ¿Tu interés? En la organización de la oposición. Okay. Creo que ahí está la clave de lo que va a pasar el 28 de julio y hay que estar muy pendiente con eso. Creo que ya el chavismo está llegando a su techo con sus redes clientelares y ahora hay que poner el ojo si la oposición va a lograr tener la maquinaria necesaria, la defensa del voto y sobre todo, como hablábamos, en los centros de 1 o 2 mesas. Ahí está el meollo de quién va a ganar la elección. Tony Frangie, periodista, especialista en ciencia política, colaborador de Bloomberg, The Economist, político, Caracas Chronicles 5-8, El Estímulo. Y por otra parte, Pedro Pablo Peñalosa, periodista también de La Fuente Política. 7:36, pausa y volvemos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito